Hoy se juega la vuelta del Barcelona-Inter en la Champions League, donde el conjunto culé intentará volver a una final de la Champions 10 años después, mientras el Inter volverá a una final después de la lograda en 2023, donde no pudieron ante el Manchester City de Pep Guardiola. Podemos hablar mucho de este partido porque es un duelo que se lleva repitiendo desde prácticamente casi los principios del fútbol europeo, con futbolistas icónicos pasando por ambos conjuntos, como es el caso de Samuel Eto'o o Luis Suárez, el único Balón de Oro español de la historia. También este duelo ha sido trascendental en la historia reciente de ambos conjuntos, como aquel 3-3 en 2022 que dejó sentenciado la eliminación de aquel Barcelona de Xavi en la Champions League, o un poco más antiguo, la goleada 4-0 en la Copa de Ferias de 1959, que es a día de hoy una de las mayores goleadas recibidas por el conjunto milanés en Europa en toda su historia. Pero hoy vamos a ir a un partido mucho más reciente que ese partido de la Copa de Ferias, trascendente también en la historia del fútbol y que fue un antes y un después de una rivalidad que transformaría el fútbol europeo y el español, Mourinho versus Guardiola. Hoy vamos a hablar del Inter Barcelona de 2010 y hoy os voy a explicar cómo el Inter de Mourinho venció al mejor Barcelona de la historia. Nos vamos a las semifinales de la Champions entre el Barcelona e Inter, pero no de 2025, sino que nos vamos a 2010. Pongámonos en contexto. El Barcelona un año antes había sufrido la mayor transformación de su historia con la llegada de Guardiola al banquillo, con los que logró el primer sextete de la historia del Barcelona y del fútbol español, además de evolucionar el tiki-taka de Cruyff a un juego combinativo y de ataque que sigue utilizando hoy en día en el Manchester City. El Inter también había sufrido una transformación en la 2008-2009 después de la llegada de José Mourinho a su banquillo, con los que levantó ese mismo año la Serie A en una racha de ligas espectacular, aunque eso sí, en la Champions se quedó en octavos tras no poder ante un United que sería finalista ese mismo año, el cual perdió contra el FC Barcelona. Pero vamos a aquellas semis de 2010. El Inter y Barcelona ya se habían enfrentado en la fase de grupos de esa Champions, y los resultados que se dieron tanto en el Giuseppe Meazza como en el Camp Nou, con empate en el feudo italiano y victoria por 2-0 en Barcelona con goles de Piqué y Pedro Rodríguez, hacía favorito al FC Barcelona. Eso sí, ambos equipos parecían temibles de cara al duelo de semifinales por el juego mostrado en esa Champions y también en sus respectivas ligas. Mourinho necesitaba hacer retoques y cambios en aquella semifinal ante el Barcelona después de los resultados de la fase de grupos. En el partido de ida en Milán, Mourinho salió con un 4-3-1-2, con un 11 muy parecido al que sacó en el Giuseppe Meazza en el mes de septiembre, por lo que no se alejaría a priori mucho del juego que sirvió para que el Inter empatara en casa ante el FC Barcelona. El Barcelona empezó con un gol de Pedro en el minuto 19, pero eso no trastocó el estilo de juego del Inter, muy defensivo pero para nada correoso. De hecho, por muy increíble que parezca, el Barcelona hizo más faltas y tuvo más amarillas que el Inter de Milán. Otra cosa sería en el partido de Barcelona. El Inter ganó a través de su verticalidad y el contraataque, donde llegaron los goles de Sneijder, Maicon y Milito, que pusieron la eliminatoria muy a favor del Inter de Milán. Esto sin duda se puede asociar con el clásico juego italiano como el catenaccio, defensa sólida para luego contraatacar al ataque. Guardiola necesitaba cambiar las cosas en Barcelona de cara a la vuelta en el Camp Nou. Vamos a la ciudad condal. El Barcelona salió en tromba con un recital ofensivo liderado por Pedro, Messi e Ibra, aunque sin premio. El Inter no cerró tanto las líneas, sino que hizo un juego más duro y correoso. Vamos a los datos. 5 amarillas del Inter, 2 de ellas a Thiago Motta, que dejó de jugar el partido a partir del minuto 28, aunque eso sí, las faltas fueron otra vez a favor del FC Barcelona, 20-15. La defensa del Inter y Julio César, el portero, no el emperador romano, hicieron que el Barcelona solo fuera capaz de marcar un gol que no sirvió para nada, el de Piqué en el minuto 84. Curioso que Piqué marcara 2 veces al Inter en aquella Champions.
Como decía, el Inter llegó a una final de la Champions, algo que no sucedía desde 1972, cuando el Ajax les ganó en Rotterdam, y luego en la de 2010 aquel Inter de Mourinho ganó 2-0 en el Bernabéu con un partido estelar de Diego Milito. Ambos partidos entre Inter y Barcelona estuvieron marcados por la polémica. En la ida con el tercer gol del Inter en el que Milito estaba en fuera de juego y en la vuelta con un gol mal anulado a Boyan por una mano inexistente de Yaya Touré. Aquellas semifinales serán recordadas por ver a José Mourinho en el Templo Blaugrana corriendo y con los aspersores mojando el césped, donde el Barcelona se quedó a un partido de hacer un doblete Liga y Champions, porque recordemos que el Sevilla ganó aquella Copa del Rey. Mourinho, un entrenador ya cotizado entonces, se volvió el entrenador de moda en Europa. El Madrid quería un lavado de cara después de años muy duros ante aquel Barcelona, como veis en esta miniatura, y se ha demostrado años después era el mejor de la historia. El conjunto blanco se hizo con los servicios de Special One y esto generó una rivalidad histórica con duelos espectaculares, con partidos frenéticos y un recuerdo imborrable para el fútbol español y para el fútbol mundial. Este Inter-Barcelona fue el fin del Barcelona en aquella Champions, pero fue el inicio de una nueva historia en el fútbol español. Y así es como el Inter y Mourinho ganaron al mejor Barça de la historia en la Champions. Espero que os haya gustado mucho y si es el caso, darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.